Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. Hoy tenemos otro día más para traer palabra del Señor. Y me gozaba en el devocional, ¿verdad? Una presencia de Dios. Es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. Es como si se abriera una puerta y nos dejara entrar el Señor a su santuario, a su trono, cuando adoramos su nombre como hijos, ¿verdad? Y no estamos perdiendo el tiempo. Ciertamente esta adoración y la de los otros lugares donde se adora al Señor llega hasta el trono de la gloria ya del Señor. Así que nos gozamos con eso. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque el título suena, ¿verdad?, vamos a usar historias que corroboran que somos escogidos de Dios, los que somos del pueblo de Dios, que corroboran que en nuestra situación individual, nuestras deficiencias, limitaciones, Dios nos dice y nos enseña que en sus manos y bajo su poder y bajo su dirección podemos vivir una vida victoriosa. Que solamente nos ponemos en las manos de Él, en un acto de fe. Y solamente le preguntamos: Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué dice tu palabra? ¿Cuál es mi posición en tu cuerpo, en tu iglesia? Señor, ¿para qué soy bueno? Hay una limitación personal, mental, que a veces no dejamos atrás. Que se supone que el que esté en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Pero a veces nos limitamos por experiencias de vida o por situaciones del presente o a veces del pasado. Situaciones del pasado donde no tuve seguridad en el hogar, donde no fui amado por gente que se suponía que me amara, donde quizás hubo maltrato o abandono, ausencia de un padre, de una madre, de lo que sea. Y todas esas cosas, si no nos reprogramamos el pensamiento, eso, lo que yo era, no define lo que yo soy. La vida de mis padres, de mis abuelos, de mi hogar, no tiene que definir mi corazón, ni mi paz, ni mi comportamiento. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Así que, basados en eso, el título es Somos escogidos de Dios. Y aunque el tema tiene parte de conceptos teológicos, ¿verdad?, de dogmas, pero es básicamente el propósito es que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva como Dios las ve, que nos podamos sentar en lugares celestiales con Cristo y mirar a nosotros mismos, a la iglesia en la tierra, y decir: ¿cuánto tiene Dios que haber amado a esa gente? Mira cómo son, mira, acaban de matar a un policía ahí en Ponce, asaltaron a fulano. La gente se está bombardeando por ahí y se están destruyendo miles de personas que están muriendo. Me toca vivir en este mundo. ¿Cómo yo me puedo ver como un agente de cambio? ¿Cómo yo me puedo ver como alguien que tiene un privilegio de una vida victoriosa
de haber sido sacado de la inmundicia y haber sentado espiritualmente en lugares celestiales. Y vamos a empezar por leer Efesios 1, del 1 al 7. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Dice así Efesios 1, del 1 al 7. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos, no por nuestras obras, en la gracia, nos hizo aceptos, aceptables a Dios, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este versículo dice tanto que, claro, se puede predicar todo un mensaje, ¿verdad? Pero dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Está hablando aquí de algo que es parte de la doctrina de esta iglesia. Somos una iglesia de teología reformada, que se le llama, donde creemos que Dios es el que escoge a la gente. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Dios escoge a la gente. Que para que la Biblia nos enseña que estamos muertos por causa del pecado, que por un pecado entró la muerte, por un hombre, ¿verdad? Entró el pecado al mundo y por ese pecado entró la muerte. Y esa muerte, dice, pasó a todos los hombres. Quiere decir que cada ser humano tiene su espíritu muerto, está vivo, el espíritu está, el alma está viva, es un alma viviente. Respira, come, piensa, es lo otro. Pero su comunión con Dios está rota. Esa muerte es la que está hablando la Biblia por causa del pecado. Se murió la posición de hijos de parte del reino, nos separó de Dios. Y eso pasa a todo el mundo. Y nosotros decimos que un muerto no puede responder a estímulos. De hecho, una de las pruebas que le hacen los médicos, yo no soy médico, a lo mejor estoy metiendo la pata de lo que estoy diciendo, pero una de las pruebas cuando van a comprobar si una persona está muerta o no, ¿verdad?, es provocar algún tipo de estímulo, ¿verdad?, viéndole la pupila si se le dilata o poniéndole un estetoscopio a ver si le late el corazón ¿verdad? Muchísimas maneras que hay de probar si reacciona como un vivo o ya no reacciona, ¿verdad? Pero nosotros estamos muertos dice, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces un muerto no responde a nada porque está muerto por sí mismo. Usted a un muerto le puede hacer cosquilla y no se va a reír, le puede enterrar un alfiler y no va a gritar porque está muerto. Le puede hacer un chiste y no le importa, porque muerto es muerto en el caso de la vida terrenal. Entonces aquí estaba lo de la muerte espiritual. Y lo que estamos diciendo es que a menos que Dios haga algo de iniciativa de Él para que podamos entender y creer y nos cambie el corazón y la mente para que haya ese paso de fe de uno entregar su vida a Cristo, a menos que Dios haga eso, no podría suceder por iniciativa humana. Porque los muertos no tienen la capacidad de decidir, porque están muertos. Entonces que Dios tiene que tomar la iniciativa, por eso dice que nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios va entonces por la historia
y esos escogidos de Dios, el Espíritu Santo produce un cambio en su corazón, una sed, una necesidad, produce algo, Dios, de iniciativa de Dios, que provoca que uno dice, caramba, yo tengo que ir a la iglesia. O déjeme acompañar a este amigo que me tiene cansado ya de invitándome para la iglesia y yo le digo que no siempre, para quitármelo de encima. Y uno no sabe que Dios está haciendo un movimiento. Pero lo que me dice ese versículo es que si te acercas a Dios y le entregas su corazón, eso es un regalo de Dios. Y es por gracia. Y es por gracia. Entonces, eso es importante, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de su voluntad. Entonces, de ahí es el tema. Pero además de ser hijos, somos un proyecto de Dios. Cristo muere en la cruz, resucita, vence a la muerte y va a dar inicio a la iglesia del Señor. Para eso se le aparece a los discípulos, a los apóstoles. Y le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vayan a Jerusalén y esperen, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se fueron y convocaron a cristianos y fueron a un aposento alto, un segundo piso, y dice que era como 120, y ellos no sabían lo que era venir el Espíritu Santo, porque nunca en la historia había venido sobre la iglesia tal cosa, ni sobre los judíos tampoco. A los profetas se les soplaba el Espíritu para que cumplieran su ministerio, pero el Espíritu no moraba en los profetas, porque para morar el Espíritu en un hombre, en un ser humano, tenía que morir Cristo primero. Que Dios soplaba el Espíritu sobre ellos para que hicieran su ministerio, pero ellos estaban esperando que muriera Cristo. En un lugar de la Biblia dice que Cristo fue a predicarle a los muertos, que estaban esperando. Y yo no entiendo ese versículo y lo voy a tratar de explicar aquí. Pero puede ser que esté hablando de que esas personas que fueron amados de Dios y amados, no podían recibir la vida eterna, porque había un solo camino, que era la muerte de Cristo, y todavía cuando ellos vivieron eso no había ocurrido. Así que puedo decir que estaban esperando en un descanso. El asunto es que somos escogidos, un diseño de Dios, ¿verdad? Un diseño. Entonces, cuando usted dijo voy a buscar de Dios, usted pensó que eso salía de usted, pero algo estaba haciendo el Espíritu Santo en usted que usted no se daba cuenta, porque uno no se da cuenta los movimientos del Espíritu. Cuando mi esposa empezó a coger clases bíblicas con una misionera, empezaron a orar por mí, ella y las demás, eran 5 o 6 mujeres nada más. Así empezó la Iglesia Bautista de Glenview. Empezaron a orar por mí en esas reuniones que tenían con la misionera, y después se fueron a reunir a una marquesina después de estar en la sala, y en esa marquesina fue que yo le entregué mi vida al Señor. Lo hice con aliento a alcohol porque era domingo y yo sábado me había bebido hasta las lágrimas, ¿verdad? Con una cajetilla de cigarrillo aquí. Nadie me rechazó, me recibieron con amor, y fui 1, 2 o 3 veces, y eventualmente Dios derribó aquella suficiencia y aquella argumentos que yo levantaba en contra de mi esposa, que yo no quería a veces ni que fuera a la iglesia, porque es imposible que Dios escoja a una persona y esa persona se pierda. Porque si Dios escoge a alguien y esa persona se pierde, entonces Dios fracasó. Y si Dios fracasó, eso va en contra de lo que es la naturaleza de Dios. Pasa también lo contrario.
Es imposible. La Biblia habla del hombre natural que no entiende las cosas de Dios, dice ni tampoco puede. Eso está en Primera de Corintios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay un tipo de persona que le puede predicar Billy Graham, G.J. Ávila, el apóstol Pablo y no se va a convertir porque no es un elegido, no tiene sensibilidad al Espíritu Santo. Pero eso no es vamos a ir ahí, pero de otra manera. Además de ser hijos de Dios elegidos, somos un proyecto de Dios. En Filipenses 1, en Efesios 1, Filipenses 1 del 3 al 6, dice así, escribe el apóstol Pablo, Filipenses 1 del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, escribe el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir, yo estoy seguro de que ustedes ni uno se va a perder, porque Dios sería una contradicción que Dios es con una persona y después esa persona se pierda. O sea, el diablo se la quitó. Por eso Jesús dice, mi Padre que me los dio, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. O sea, eso es lo que dice Jesús. Mis ovejas, los cristianos, oyen mi voz. Y yo los conozco yo. O sea, yo los conozco antes de ser cristiano y me siguen, se convierten. Ustedes me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que no solamente Dios nos da un llamado, sino Dios que da una posición. Porque Dios no fracasa. Ustedes se imaginan un reporte del Espíritu Santo al Padre. ¿Y qué pasa con fulano? Pues yo lo convencí de pecado, pero después el diablo me lo quitó y se lo llevó para el infierno porque se puso a pecar por ahí. Bueno, sí, Dios le ha quitado la vida a mucha gente que han escogido pecar, pero no para que se vayan para el infierno. La Biblia habla de los que tomaban que habían sido muertos, ¿verdad?, por tomar la cena indignamente, la cena del Señor. Dios se los había llevado, porque parece que iban borrachos o yo no sé qué, no dice la Biblia, pero era indignamente. La comunión, la cena del Señor, la tomaban indignamente, de una manera irrespetuosa, y Dios le quitó la vida. Dice, siendo castigados por Dios para que no fuesen condenados con el mundo. Se los llevo, pero no para condenación. Me los llevo porque me están retando y están burlándose de mi palabra y de la santidad y de la obediencia, y están haciendo avergonzar a la iglesia, y me los llevo, pero no para ser condenados con el mundo, porque tenían la marca, eran cristianos. Así que los cristianos también podemos ser castigados severamente, sin que eso tenga nada que ver con nuestra salvación. Ok, bien. Entonces, vamos a ver cómo Dios puede usar a alguien que Él escoge en contra de las circunstancias más adversas. No se supone que Joel sea el pastor de esta iglesia, porque Joel era perdido, usaba hasta droga. No se supone que el que lo antecedió, un tal pastor Pereira, tampoco sea pastor de esta iglesia o haya sido, porque era alcohólico antes de ser cristiano. Así que Pablo era perseguidor y participante en el asesinato de cristianos. Cuando mataron a Esteban, la ropa la pusieron allí a los pies de Pablo como un trofeo. El apóstol Pablo era un asesino de cristianos. Y Dios escoge a quien quiere.
y lo saca del hoyo más grande. Así es el Señor. Así es el Señor. Entonces, en Filipenses, dice Filipenses 1, 3 al 6, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repetimos. Ya. Estamos en un camino. Y lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Yo soy parte del reino, no cuando me muera. Yo voy a la iglesia, yo le entregué mi vida al Señor. Cuando me muera, yo averiguo si voy al cielo o al infierno. Pero tú no le entregaste la vida a Cristo, ¿sí? No dice la Biblia que Él nos limpia de todo pecado. No dice aquí que son los elegidos los que responden. Pues tú respondiste, tú eres un elegido. Porque el hombre natural no puede responder. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu miedo? Bueno, mi miedo es que me vaya para el infierno, pero vuelvo a preguntarte, ¿tú le entregaste tu vida a Jesucristo? Sí. ¿Y cuál es tu miedo? Bueno, que verdad que yo no soy perfecto, no, ni Pablo tampoco lo era. Si fuera el cielo a llenarse de perfectos, estaría vacío. Porque todo el mundo es pecador, nadie es perfecto. El único perfecto que ha venido aquí se llama Jesucristo. Pero entonces vamos a ver que por más estima baja que tengamos sobre nosotros, miedos, temores, vamos a ver cómo Dios puede levantar a alguien, un elegido, y cambiar a toda una nación con todas las cosas en su contra. Y cuando estudiemos eso, va a decir, si Dios lo hizo con pues no se suponía que lograra lo que logró, porque tenía demasiadas cosas que vamos a ver. Y vamos a hablar de un niño llamado Josías. Josías en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 1 al 2, dice que cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Empezó a reinar a los 8 años. E hizo lo recto. Dice, pero ¿y de dónde venía este muchacho? Bueno, su papá se llamaba Amón. Y primero, y su abuelo se llamaba Manasés. Primero su abuelo y después su papá. Posiblemente dos de los peores reyes y los más que llenaron al país de demonios y de brujos y de hechiceros y de imágenes y de todas cosas, su papá y su abuelo. Pero además de eso, en la sucesión anterior estaba Salomón que tenía 300 esposas y 700 concubinas. Qué bárbaro es tipo. No sé qué comía. 300 esposas y 700 concubinas. Quiere decir que tenía 1000 suegras. 1000 suegras tenía el bárbaro. Y Salomón cogió esas mujeres de tribus paganas y ellas venían con sus ídolos, Acera, Astoret, Moloc, venían con sus ídolos y llenaban el templo de Dios de ídolos paganos por todas partes. Sino que también se desarrolló un centro de prostitución en el templo, con las doncellas del templo. Esos eran los antecesores de este muchacho llamado Josías, que le toca reinar a los 8 años porque su papá se muere y él es heredero, el hijo mayor de Amón. Pero vamos a ver quién era el papá. Vamos a ver.
Primero el abuelo, Manasés. Segunda de Reyes 21, del 1 al 7. Vamos a poner Segunda de Reyes 21, del 1 al 7. Ajá. Dice así. Perdón, dije Manasés, ¿verdad? Ok. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Reinó 50 y pico de años, hizo lo malo. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Lugares altos eran altares a dioses ajenos, a Jehová, al Dios verdadero. Y levantó altares a Baal, un ídolo de los paganos. E hizo una imagen de Acera, otro demonio de los paganos, como había hecho Acab, rey de Israel. Acab era también un antecesor más lejano, ¿verdad? Era un rey más lejano de Josías, el que estamos hablando. Y Acab se casó con una sidonita, no mujer de Sidón, llamada Jezabel. Y Jezabel se vino de allá y se trajo 300 brujos de allá y hechiceros, sacerdotes de los dioses de allá. Y Acab era el tipo de hombre que uno deduce, porque él era hebreo, él sabía lo que prohibía la ley de Jehová, de tener más de que hay un solo Dios. Eso es el centro de la fe hebrea y de la nuestra también. Y esa mujer llena la ciudad de brujos y que tiene que venir el profeta Elías a bregar con eso. Y yo me imagino que era ese tipo de matrimonio donde él era el rey, pero de alguna manera ella lo tenía. Él siempre decía la última palabra: así, nena, lo que tú digas. Porque como un rey hebreo permite que la mujer traiga todos esos ídolos y los meta ahí, si él es el rey y el esposo? Pues ella era alfa y él era, olvídate, zeta. Ese era el abuelo de Josías, un bandido. ¿Y el papá? Vamos a leer del papá. Ok. Amón, Segunda de Reyes 21, del 19 al 22. Dice así, del papá de Josías. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Ese era el papá de Josías, y Manasés era el abuelo. Y repitió lo que había hecho el papá. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Así que tú tienes aquí a un muchacho que dice que a los 8 años se muere su papá Amón, que estamos leyendo ahora, y él tenía 8 años, y era el mayor aparentemente de sus hijos, porque lo ponen rey a los 8 años. Tú te imaginas, tú dices, ¿qué tú esperas? Tú dices, bueno, vamos a analizar lógicamente. Su abuelo no le puede haber enseñado nada porque era un sinvergüenza idólatra. Su papá no le puede haber enseñado nada bueno con relación a la fe porque era otro idólatra sinvergüenza, rebelde contra Dios. Y el nene tiene 8 años. Tú dices, ¿esto va a ser un desastre aquí? Eso era un desastre. Pero sucede algo, por eso decimos, no repasemos nuestro pedigrí, nuestro antecedente, background. Que yo lo que pasa, que yo me crié de esta manera y mi hogar se rompió, yo me crié sin un padre y esto y lo otro y etcétera, etcétera, o en casa lo que había era un infierno de pelea y de esto y lo otro, y me maltrataron, me hicieron esto y lo otro. Entonces uno busca muchas cosas para decir, Dios dice que yo soy, que Dios irá perfeccionando
en nosotros, que nos hará llevando de gloria en gloria. Pero yo no le creo a Dios. Yo lo que creo que a mí no hay quien me arregle, porque yo sufrí mucho. Y yo no tuve buenos ejemplos. Y yo voy a ser un fracaso. Yo no puedo ser un testigo de Dios en el mundo, porque mi pasado me atrapa. Dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Pero a veces uno está estancado. Pero hablamos de ser elegido de Dios. Y en medio de esa debacle, Salomón, uno de los apóstatas más grandes de la Biblia, llenó el templo de ídolos de las mujeres. Acab, otro rey posterior a Salomón, ese esposo de Jezabel, llenó el templo de esto. Manasés, el abuelo, ese es un sinvergüenza que llenó de esto. Su papá Amón, dice, esa era la herencia cultural y familiar de Josías. Y entonces viene, leemos Segunda de Reyes 23, del 4 al 15. Viene ese nene y lo ponen, y él manda a buscar el libro de la ley. Fíjate, ese empieza al revés. Los otros mandaban: mándame ídolos para acá. O a las mujeres que tenían muchas, a ver, ven acá, busque, o una como Jezabel, tráete todos los ídolos que tú quieras, pues yo te quiero mucho y yo te dejo hacer a ti lo que te dé la gana aquí. Pero mira lo que dice lo que hace ese muchachito que empezó a reinar. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Empezó a quitar todos los ídolos que habían puesto papá, abuelo, bisabuelo y todo el mundo por allá. Y dijo: no, vamos a limpiarla aquí. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Todos esos chorros sacerdotes del diablo que han traído mi papá, mi abuelo y los reyes de antes, se van todos, los matamos de aquí. Pues se acabó la idolatría. Hizo también sacar la imagen de Acera, una diosa pagana, que fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres. Prostitución idolátrica. Se fabricaba indumentaria para vestir a los dioses falsos en el templo de Dios. Había unas mujeres que se dedicaban a hacerle vestimenta para la Acera, para Baal, para todo eso, allí trabajando allí. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinó, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego. Eso es un dios donde una de las prácticas era pasar a los hijos por carbones encendidos, caminando. Mira qué cosas se le ocurren a los idólatras. ¿Tú te imaginas a tu hijo de 5 años caminando por encima de carbones encendidos? Obligado. Y tú detrás a correazos: no, mami, no, tienes que pasar, porque esto es para que el Dios nos bendiga. Bueno, si se dice, quitó también los caballos
que a los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés, su abuelito, en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, que era donde iban a adorar esos ídolos. Los profanó, los destruyó a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Todos esos reyes habían llenado de porquería el país, y ese muchacho empezó a limpiar y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. ¿Habrá alguien con mayor desventaja para ser un reformador que purifica a un país completo que un muchacho que tiene como papá a Amón, un bandido, y a un abuelo como Manasés, y a unos ejemplos como el de Salomón, que llenó el país de idolatría? Acab, esposo de Jezabel, toda esa gente lo antecedía. Su sangre corría la de su padre y de su abuelo, y los ejemplos. Sin embargo, yo siempre me he preguntado, yo sé que él era un escogido de Dios, Josías. Eso es lo que leímos ahorita al principio. Pero yo siempre me he preguntado, ¿habrá tenido un tutor que le habrá enseñado sobre lo que dice la ley hebrea, los 10 mandamientos, de no tener dioses ajenos delante de Dios, de no levantar imagen de nada, ni de lo que está en el cielo? El primer mandamiento dice, no te das imagen de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, ni de lo que está en el cielo. Que decir que una imagen de Jesucristo es idolatría, como una imagen de Júpiter. Hacer una imagen de Jesucristo de María es lo mismo que hacerla de Júpiter o de Moloch, porque la Biblia prohíbe toda representación física de la divinidad. Toda representación física. La prohíbe la Biblia, el primer mandamiento. No te harás imagen de ninguna cosa, ni que esté en los cielos, ni que esté en la tierra, debajo de la tierra, en el agua, ni de lo que está en el cielo tampoco. De hecho, en el capítulo 22 de Apocalipsis dice que el ángel le mostró toda esa visión de Apocalipsis a Juan, el apóstol Juan, que Juan estaba tan impresionado con esa belleza de ese ángel y todas las cosas que le mostró y la gloria, vio el trono de Dios, vio la adoración, vio los ángeles cantando. Eso lo vio Juan, mostrado por un ángel, y está impresionado que Juan fue a tirarse a los pies del ángel para adorarlo. Él dice, espera, no lo hagas, dice el ángel, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los profetas, adora a Dios. Mira, esos son los 10 mandamientos repetidos. Tú eres un ser, cuerpo y espíritu. Yo soy un cuerpo espiritual al servicio de Dios, pero ambos somos criaturas. Yo soy consiervo tuyo y de los profetas. O sea, a mí me creó Dios igual que te creó a ti. El único ser que no es creado es Dios. Todo lo demás es creado. Sea familia de Jesús, o sea apóstol, o sea lo que sea. Los ángeles son creados. El único ser que ha existido eternamente para atrás es Dios. Podemos hablar de la soledad de Dios filosóficamente. Si Dios es el único eterno para atrás, quiere decir que antes de comenzar a crear, Él estaba solo. Porque si no, la creación sería eterna, igual que Dios para atrás. Y el único eterno es Dios. Entonces, si me dejan me voy de tema y empiezo a hablar de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese muchacho
Ustedes oyeron la Reforma. Ese muchacho barrió la porquería de 200 años que habían sido abuelos, Salomón, Acab, Manasés, Amón, o sea, toda la porquería que habían traído de cuanto país idolátrico había. Y Dios le pone en las manos el reino en un muchachito de 8 años. ¿Sabe cuál es el propósito de este mensaje? Que nosotros somos proyectos de Dios. La Biblia nos llama reyes y sacerdotes. Nos llama la esposa de Cristo. Dice que Dios nos hizo hijos, coherederos. ¿Sabes un coheredero? Uno que hereda juntamente con coheredero, un heredero que hereda con otro. Coheredero. Dice que coheredero con Cristo. Cristo es el nene querido del cielo. Y Dios nos dice, no, pero tú estás ahí con Él. Tú eres un cuerpo con Él. La esposa es un cuerpo. Dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Después dice, esto digo también respecto de Cristo y la iglesia. Somos la esposa de Cristo. Y yo sé lo que es ser una sola carne, marido y mujer, por 2 ejemplos que tengo. Mi papá y mi mamá. Aquel jíbaro de allá de Bairó arriba de Cagua, con la jibarita de Bairó arriba de Cagua, se enamoraron y durante el resto de la vida lo que yo vi en mi casa era que no eran 2, era 1. Yo tengo una jibarita ahí al lado que ella y yo nos amamos mucho, somos uno. Dice, así como hay matrimonios que no pueden fundirse. Pero es que hay cristianos que no pueden, que avergüenzan a la iglesia y hacen barbaridades, y pastores que hacen barbaridades y de todo, ¿verdad? De todo hay en este mundo. Pero nosotros tenemos un matrimonio con alguien que no engaña. No simula, no promete para no cumplir. Y Él dice, ustedes son mis herederos, mi familia. Yo soy una sola carne con ustedes. Son mi pueblo. Ya yo les tengo aquí su lugar. Tú sabes que un concepto que se nos escapa dice que estamos sentados con Cristo allá. No dice estarán sentados, estamos sentados. Dice, pero ¿cómo yo voy a estar sentado con Cristo si yo no me he muerto todavía? Lo que pasa es que tu eternidad no comienza cuando tú te mueres. Tu eternidad comienza cuando tú te conviertes a Cristo. Ya tú tienes tu lugarcito. Tú te conviertes. Porque el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu viene a convencer a los elegidos de Dios. El versículo que primero leímos aquí. Si tú respondiste a ese llamado que algún día alguien te dio o lo hiciste privado, tú te puedes convertir solo. Es un encuentro con Cristo, no es conmigo ni con Joel, es con Cristo. Imagínate que tú estés en una isla desierta, este ejemplo lo he usado otras veces. No hay manera de que salgas de allí.
No pasan barcos por ahí. Tienes que aprender a vivir comiendo agua de coco y cangrejo. Pero allí tú dices, caramba, mi mamá me habló de Cristo. Mi mamá le servía al Señor y siempre me decía y yo siento que yo no quiero, yo sé que yo voy a morir en esta isla, pero yo no quiero morir sin salvación. Y aquí no hay iglesia, estoy solo. Y te arrodillas debajo de una palma de coco, debajo de un mangle. Dice, Señor Jesús, ya no hay una iglesia aquí, pero yo sé que tú estás. Yo te entrego mis pecados, Señor, y te invito a mi corazón. ¡Zum! Ahí que está el Espíritu Santo metido aquí. Ya. No tiene que haber iglesia. Es un encuentro con el Señor. Los que predicamos doctrinalmente correctamente, no estamos diciendo que te hagas bautista. Las religiones no salvan a nadie. Cristo no mandó una religión a morir en la cruz. Dios no mandó una religión a morir en la cruz. Dios murió a su Hijo, mandó a su Hijo. Es el único camino de salvación. Y Dios puede hacer grandes cosas contigo. Tú no puedes tener más desventajas que Josías. Y a ti no se te ha mandado a limpiar a Puerto Rico, ir por todos los barrios recogiendo las idolatrías y quemándolas. Y tú no te has mandado eso. Se mandaba a ser instrumento de Dios en la manera que Dios te ponga en el camino. Pero si vas a ver, la persona que menos lógico era para limpiar un país era el hijo de un bandido, el nieto de un bandido y el heredero de una tradición de idólatras, que eran los reyes que habían antecedido a su papá y a su abuelo. ¿Sabe qué dice en Segunda de Reyes 23-25? Escucha esto. No hubo otro rey antes de él, de ese muchacho. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Yo no creo que haya esa aseveración sobre ningún otro profeta. Porque no está hablando de él para atrás. Dice, este muchacho es tan consagrado, este muchacho está tan comprometido, este muchacho es tan puro de corazón, que no ha habido otro rey como él. Ni después de él habrá otro. Tú encuentras una aseveración sobre cualquier otra persona que no sea Jesucristo en la Biblia que sea más chocante, más impactante que esta, sobre Josías, hijo de un sinvergüenza idólatra, nieto de un sinvergüenza peor, y con un antecedente de un montón de reyes idolátricos. Y yo no sé cómo lo que yo digo que es el Señor, ese corazón, de cómo Dios se metió en ese corazón, lo que es la elección de Dios. Ese niño era diferente. Pasó a la historia de la Biblia como el único de todos los reyes que ha habido, que fue un montón en Israel, que hubo en Israel, el único de quien se dice que no hay nadie que se haya convertido a Dios antes de él, ni después de él lo habrá tampoco. ¿Sabe? Pero yo no quiero ver. ¿Sabe por qué? No es Josías ya se murió hace un fracatán de años. Yo estoy pensando en ti y en mí. A ti no se te ha pedido que reformes a Puerto Rico y que vayas por ahí destruyendo todo lo que haya malo, como Dios le pidió a él. Pero Dios no ha pedido que seamos testigos, que hablemos al Señor de sus bondades, a la gente de las bondades del Señor, que seamos instrumentos para bendecir a los demás.
Que seamos compasivos con el débil, con el abandonado, con el solo. Que tengamos en la boca la palabra correcta para levantar a los caídos, para dar esperanza. En tus palabras no tienes que ser florido ni elocuente. Háblale de ti, háblale de lo que era tu vida, háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Josías pudo cambiar su mundo, comenzando a reinar a los 8 años, nosotros podemos. Esta iglesia está orando por un despertar espiritual. No deje caer esa oración. Despertar espiritual. Y cuando estamos hablando de un despertar espiritual, no es empezar a correr y a brincar por el templo. Hay gente que le llama avivamiento a eso. Un despertar espiritual, cuando ha venido sobre una nación, cambia la iglesia de esa nación y cambia la nación. Cuando ocurrió en Gales, se vaciaron las tabernas, se cerraron los prostíbulos. Las iglesias tenían cultos de 10, 12 horas. Terminaban a las 6 de la mañana para irse a trabajar a las 7 o a las 8. Porque el Espíritu Santo los arrebató, les llenó el corazón de devoción, de una pasión. La iglesia había que hacer turno, dar cultos corridos, porque la gente llegaba y no había espacio en las iglesias. Era la misma iglesia de antes, pero el Espíritu Santo estaba haciendo una intervención como hizo con la iglesia al principio, cuando fue Pentecostés. Nosotros estamos orando, reconocemos nuestra debilidad. Dios, ni Joel puede traer un avivamiento, ni René Pereira tampoco. Los avivamientos vienen de Dios. Nosotros lo pedimos, lo imploramos. Le pido que se unan a esta oración en sus hogares. Los lunes oramos por eso. Hay grupos de oración aquí que oran antes de los cultos. Y ponernos delante de Dios. Yo me imagino cuando le dijeron a aquel muchacho, mira, tú sabes que han decidido que tú vas a ser el rey. A lo mejor estás jugando con un carrito. En aquel tiempo no había un carrito de caballo. Han decidido que tú vas a ser el rey. Mami, pues si yo lo que tengo son 8 años, mami. ¿Qué mamá sería aquella? Yo no sé. Le digo, hijo mío, ponte en las manos de Dios, que yo te he enseñado. Tú sabes lo que yo te he hablado. Que todos esos ídolos, eso es falso. Eso en contra de lo que nos enseñó el Señor a través de los 10 mandamientos. Tienes que Dios te quiere usar para limpiar. Yo no sé, a lo mejor no sucedió eso, yo estoy adivinando. Ya yo no sé que yo pueda cambiar a mis 88 años, pero a lo mejor está pasando algo en su corazón que te dice, yo también puedo ser un instrumento de Dios. Si tú quieres ser un instrumento de Dios, tú te pones de pie y dices, Señor, yo me pongo en tus manos. Yo quiero que tú me uses con todas mis limitaciones humanas. Yo quiero ser un instrumento para bendecir al mundo, a la gente y para glorificar tu nombre. Todo el que quiera hacer esa petición se pone de pie. Quizás Josías en su noche de oración antes de empezar dijo, Señor, yo no soy gran cosa, pero me pongo en tus manos. A lo mejor estaba con miedo. Esto está aquí perdido, Señor. Hay que arreglar esto. Esto está lleno de ídolos por todos lados. Mi papá y mi abuelo lo han llenado de porquería. Y yo no sé si Dios le habló, le dijo, yo estoy contigo. Pues tú y yo somos cambiadores de mundo. Agentes invasores en un mundo que tiene un príncipe que se llama Satanás. Y levantamos las manos y decimos, Señor, desde mi debilidad,
con todas las limitaciones que tengo, Señor, yo me pongo en tus manos, quiero ser instrumento tuyo. Dame fuerza, dame denuedo. Señor, limpia mi corazón, Señor, y dame la investidura de poder que necesito para hablar en tu nombre. Gracias, Señor, porque yo no merezco llamarme tu hijo, pero por tu gracia nos has elegido. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Gloria. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Señor, gracias. No sé si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo. Es el único camino de salvación. Y levanta su mano y dice: pastor, yo quiero hoy comenzar a ser pueblo de Dios también. Reconozco que soy pecador, como todos somos pecadores, y te entrego mi vida por tus manos. Te recibo como mi Salvador. Hay alguien que levanta su mano y entrega su vida al Señor. Bien. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios me los bendiga.